Hola, bienvenidos a Analizando la Historia. En este episodio vamos a hablar de la Revolución Mexicana. Todo comienza en 1876 en México. En ese tiempo existía un señor general que se llamaba Porfirio Díaz, que ganó la guerra del 5 de mayo, sacó a los franceses y se volvió el presidente de México por 30 años consecutivos, excepto entre 1880 y 1884, que gobernó Manuel Gómez Flores, pero eso no es muy relevante. El resto del tiempo, entre 1876 a 1911, el gobernante era Porfirio Díaz, y en ese plazo del tiempo eliminó todos los partidos políticos y cambió la constitución política para poder reelegirse todas las veces que él quisiera. También construyó ferrocarriles, mejoró la economía y permitió que los estadounidenses hicieran negocios en México. Así que ahora había fábricas, minas y sembradíos, en donde los mexicanos eran los trabajadores y los maltrataban, y no solo trabajaban muchas horas en sus propias tierras, sino que también les pagaban un salario indigno. Ten un vale para que compres en mis tiendas mis productos. Pero todo era muy caro en ese entonces para poder pagar y sobrevivir. Los trabajadores tenían que pedir prestado y luego tenían que seguir trabajando para pagar lo prestado. Y si morían, la deuda se pasaba a sus hijos. Y tenían que seguir trabajando y pedir prestado. Ya sé. ¿Y si se cambian de hacienda? No, primero deben pagar su deuda. Felicidades. Ahora tienes esclavitud y feudalismo moderno. Pero nadie les hace nada porque los derechos humanos todavía no se declaran. Pero ser explotado no se siente muy bien que digamos. Así que en 1906 los trabajadores hicieron una huelga. Incitaba a los hermanos Flores Magón, quienes en 1905 crearon el Partido Liberal Mexicano, en el que su objetivo era concientizar al pueblo que la reelección de Porfirio estaba mal, así que Porfirio mandó a matar a los trabajadores. Noticia: el presidente celebra sus 80 años con una entrevista. Pero, ¿sabes? La verdad, tengo ganas como de retirarme. Oh, wow, ¿en serio? Sí, le voy a dar la bienvenida a cualquier partido de oposición y lo apoyaré, dijo Porfirio Díaz. Y todos se lo tomaron en serio, en especial Francisco Ignacio Madero, quien era descendiente de una de las familias más ricas de México. Él era muy bueno con sus trabajadores, por lo tanto les daba un buen sueldo y puso escuelas para que aprendieran a no solo trabajar tierras ajenas. Y él escribió un libro llamado La sucesión presidencial en 1910. Aunque lo escribió en 1908. En él escribió muchas críticas sobre los problemas sociales y de los últimos años. Y eso le gustó a la gente que estaba llena de problemas sociales. Por eso el libro se volvió muy popular. Y después formó un partido político llamado Partido Nacional Antirreeleccionista, el cual su objetivo principal era ganar, pero también evitar que Porfirio Díaz fuera seleccionado como presidente por no sé qué vez. Porfirio se sintió súper ofendido de que alguien haya hecho exactamente lo que le sugirió que hicieran, o sea, intentar terminar con su dictadura. Así que empezó a seguir a Madero, terminando
por encarcelarlo en San Luis de Potosí, y Porfirio ganó con el 98.96% de dudosos votos. El abuelo de Madero habló con Porfirio y se disculpó con él por las actitudes de su nieto. Logró convencer a Porfirio y este último liberó a Madero. Y Madero se fue a Texas, en donde ideó un plan llamado el Plan de San Luis, y dijo que él era el presidente provisional de México. Declaró las elecciones ilegales y le pidió al pueblo que por favor se levantaran en armas el 20 de noviembre. Así, Pancho Villa, Pascual Orozco, Emiliano Zapata y otros formaron ejércitos de rebeldes y se levantaron para luchar contra las tropas federales y fueron a invadir Ciudad Juárez porque estaba muy cerca de Estados Unidos, porque ya tenían armas. Madero, satisfecho por el trabajo de los campesinos, les pidió que pararan. Sin embargo, las tropas no iban a retroceder. Por eso Estados Unidos mandó tropas a las fronteras y le dijo a Porfirio que ya no lo podía seguir apoyando, porque Porfirio no estaba poniendo los intereses de Estados Unidos por encima de todo. Por eso Porfirio renunció a su cargo y firmó el Tratado de Ciudad Juárez. Ahora el presidente era Francisco, pero no Francisco y Madero, era Francisco León de la Barra. Con esto, Madero mandó a Victoriano Huerta a detener a Zapata. Victoriano fue un general de Porfirio y ahora era general de Madero, y por eso Madero lo puso a cargo de sus tropas en Chihuahua. Pascual Orozco tampoco estaba feliz, ya que había perdido las elecciones para gobernar y aparte Madero no lo quería en su gabinete y por eso también se rebeló, pero Huerta fue a controlarlo y Pascual tuvo que huir a Estados Unidos. Villa aceptó ponerse a órdenes de Huerta, que estaba a su vez a órdenes de Madero. Pero Huerta no quería a Pancho Villa, así que lo acusó de robar una yegua y lo mandó a fusilar. Pero Madero lo impidió afortunadamente, de todos modos lo metieron preso. Pero él se escapó y se fue a Texas. En 1912, en México, la gente se seguía rebelando contra el presidente Madero. Por ejemplo, Bernardo Reyes, el embajador de Estados Unidos, y Félix Díaz, pero ninguno logró nada. Y mandaron a Félix y a Bernardo a la cárcel. Mientras tanto, Madero aún quería transformar México de una forma pacífica. Por eso sus generales se fueron a organizar un golpe de estado y liberaron a Félix y a Bernardo, que fueron al Palacio Presidencial y formaron un tiroteo. Madero, que estaba en Chapultepec, marchó hacia el Palacio Presidencial para controlar todo lo que estaba pasando y mucha gente le dio su apoyo con aplausos, lo cual no sirvió de mucho, pero apoyo es apoyo. Madero llegó a la ciudad y puso al general Huerta a cargo de la defensa, quien mandó rápidamente a las tropas en posición de derrota, porque resulta que Huerta había traicionado a Madero, porque se había aliado con el enemigo para derrocar a Madero, y puso a sus soldados en la línea de fuego para perder a propósito. El enemigo terminó ganando y Huerta mandó a arrestar a Madero y le dijo que si renunciaba al cargo de presidente podía irse a Cuba con su familia. Madero terminó por aceptar la propuesta y renunció, pero antes de poder llegar a Cuba,
lo emboscaron y lo fusilaron. Y a todo esto se le conoce como la Decena Trágica, donde el presidente Madero es traicionado y fusilado. Ahora, Pedro Lascorín era el presidente y se ganó un premio por tener la presidencia más corta del mundo, por 45 minutos. Y lo más relevante que hizo en su mandato fue poner a Victoriano Huerta como presidente. Pancho Villa se enteró de la muerte de su amigo Madero, así que regresó a México y formó un ejército de 18,000 soldados. Conquistó Chihuahua y tomó el norte de México, y la gente lo comenzó a llamar el Centauro del Norte. La fama de Pancho Villa creció tanto que hasta Hollywood vino a firmarlo para hacerle una película. Mientras tanto, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, formó un ejército. Desconoció el gobierno de Huerta y proclamó el Plan de Guadalupe para seguir la revolución y convocar nuevas elecciones. En el sur, Emiliano Zapata seguía luchando con su ejército, que cuando sacaban sus armas eran fuertes y cuando las guardaban eran campesinos, y así lograban evitar al ejército federal pasando desapercibidos y se hacían llamar el Ejército Liberador del Sur. Después, Pancho Villa tomó Zacatecas. Por eso, Victoriano Huerta presentó su renuncia y huyó a Europa. En México todo era un caos, porque los líderes revolucionarios no se ponían de acuerdo entre sí. Mientras tanto, Venustiano Carranza se autoproclamó primer jefe de la revolución y llamó a todos los revolucionarios a la Convención de Aguascalientes para ponerse de acuerdo en las cosas que se querían revolucionar. Y entre todos los presentes decidieron que esa convención iba a ser la máxima autoridad. En esta convención se decidió convocar a elecciones para elegir un presidente que no estuviera relacionado a la lucha revolucionaria. Para esto fue necesario nombrar a un presidente interino para que convocara a unas nuevas elecciones. Los carrancistas propusieron a su propio líder. Con esto no estuvieron de acuerdo los zapatistas y villistas, quienes propusieron a Eulalio Gutiérrez. Con estas propuestas, el movimiento se dividió en dos facciones: los convencistas y los constitucionalistas. Con esto, Carranza se estableció en Veracruz con su propio gobierno, posteriormente de haber rechazado los acuerdos de dicha convención. Mientras esto sucedía, Villa y Zapata se dirigieron a la Ciudad de México, donde sellaron su alianza para combatir al constitucionalismo por medio de la firma del Pacto de Xochimilco. En septiembre del mismo año, Venustiano Carranza convocó un Congreso Constituyente, en el cual trató de evitar la representación y presencia de campesinos y facciones radicales, asegurando de que los asistentes fueran afines y para beneficios de él. Durante este congreso, el cual estaba recién formado, se discutió de cómo se incorporarían las demandas del pueblo, como las preocupaciones campesinas, obreras y también el voto femenino. A pesar de la posición de Carranza, la constitución resultante incluyó solo algunas aspiraciones revolucionarias de los sectores contrarios a los que el Congreso consideró necesarias.
Después de que se promulgara la Constitución de 1917, las preocupaciones sociales y las demandas de justicia continuaban. Los movimientos obreros exigían el cumplimiento de los derechos laborales y otras demandas sociales. Con la sucesión de Carranza se planteó un nuevo conflicto, el cual fue las ambiciones personales y alianzas. Cuando Adolfo de la Huerta ascendió al poder, encabezó una revuelta armada contra el gobierno de Carranza. Por medio del Plan de Agua Prieta, Carranza trató de huir, pero fue asesinado durante su rescate. Como conclusión de este video, sabemos que la Revolución Mexicana luchaba por la justicia social y los derechos. También sabemos que todos los pensamientos, sentimientos y movimientos que se dieron en esa época quedaron plasmados en la Constitución de 1917 y que siguen vigentes hoy en día y seguirán vigentes en el transcurso de los años. La Revolución Mexicana fue un evento histórico que transformó profundamente la estructura económica, social y política de México. Este evento trajo consigo muchas consecuencias positivas y negativas. Entre ellas podremos decir que la Revolución Mexicana sentó las bases para el desarrollo tecnológico en México. Por ejemplo, con la llegada de Porfirio Díaz trajo consigo muchos beneficios tecnológicos, tales como el ferrocarril, las empresas textiles y muchas cosas más. Y también el periodo posterior a la revolución dio avances en la infraestructura y la industrialización del país. También la Revolución Mexicana llevó a la implementación de políticas económicas que buscaban reducir la dependencia de la economía mexicana de la inversión extranjera y promover el desarrollo nacional. La nacionalización de la industria petrolera y la reforma agraria fueron algunos de los pasos clave en este sentido. También podríamos decir que la Revolución Mexicana tuvo un impacto muy significativo en la sociedad mexicana, al promover la justicia social y la igualdad. La Revolución Mexicana llevó a la creación de una nueva constitución que incluía derechos laborales y sociales y sentó las bases para la movilización social y política de los sectores populares. En el ámbito histórico y político, la Revolución Mexicana tuvo un impacto significativo en la formación de la identidad nacional y en la configuración del sistema político mexicano. En el impacto histórico fue la transformación de la estructura política. La Revolución Mexicana llevó a la creación de una nueva constitución y al establecimiento de un sistema de gobierno más democrático. La Constitución de 1917, que surgió de la Revolución, estableció los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos mexicanos y sentó las bases para el desarrollo político y social del país. En el legado histórico, la Revolución Mexicana es considerada uno de los eventos más importantes en la historia de México y su legado sigue siendo relevante en la actualidad. La revolución marcó un punto de inflexión en la historia del país, ya que puso fin al régimen porfirista y sentó las bases para la construcción de un México más justo y equitativo. También en el impacto político pudimos ver la creación de un partido político dominante. Llevó a la creación del Partido Revolucionario Institucional, conocido mejor como el PRI, que gobernó México durante gran parte del siglo XX. El PRI se convirtió en un partido hegemónico que dominó la política mexicana durante décadas y su legado sigue siendo visible en la actualidad. En resumen, la Revolución Mexicana fue un evento histórico que transformó profundamente la estructura política y social de México. Su legado sigue siendo relevante en la actualidad y su impacto se puede ver en la continua lucha por la justicia social y la democracia en México.
La Revolución Mexicana sentó las bases para el desarrollo político y social del país, y su estudio sigue siendo fundamental para entender la historia y la política de México. La revolución marcó un punto de inflexión en la historia del país, y su legado sigue siendo visible en la actualidad.